Transformador. Un transformador es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia en el caso de un transformador ideal. Para lograrlo, transforma la electricidad que le llega al devanado de entrada en magnetismo para volver a transformarla en electricidad en las condiciones deseadas en el devanado secundario. La importancia de los transformadores se debe a que gracias a ellos ha sido posible el desarrollo de la industria eléctrica. Su utilización hizo posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Componentes de los transformadores eléctricos. Los transformadores están compuestos de diferentes elementos. Los componentes básicos son núcleo, devanado primario y devanado secundario, como se muestra en la imagen. Núcleo. Este elemento está constituido por chapas de acero al silicio aisladas entre ellas. El núcleo de los transformadores está compuesto por las columnas, que es la parte donde se montan los devanados, y las culatas, que es la parte donde se realiza la unión entre las columnas. El núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, ya que es un gran conductor magnético. Devanados. El devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus extremos y recubiertos por una capa aislante que suele ser barniz. Está compuesto por dos bobinas, la primaria y la secundaria. La relación de vueltas del hilo de cobre entre el primario y el secundario nos indicará la relación de transformación. El nombre de primario y secundario es totalmente simbólico. Por definición, allá donde apliquemos la tensión de entrada será el primario y donde obtengamos la tensión de salida será el secundario. Esquema básico y funcionamiento del transformador. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Según la ley de Lenz, necesitamos que la corriente sea alterna para que se produzca esta variación de flujo. En el caso de corriente continua, el transformador no se puede utilizar. Esquema básico de funcionamiento de un transformador ideal, donde Np es el número de vueltas del devanado del primario, Ns el número de vueltas del secundario, Vp la tensión aplicada en el primario, Vs la obtenida en el secundario, Is la intensidad que llega al primario, Ip la generada por el secundario, y Rt la relación de transformación. Como observamos en este ejemplo, si queremos ampliar la tensión en el secundario, tenemos que poner más vueltas en el secundario, Ns. Pasa lo contrario si queremos reducir la tensión del secundario. Tipos de transformadores eléctricos. Transformadores de potencia. Los transformadores eléctricos de potencia sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. Transformadores eléctricos elevadores. Los transformadores eléctricos elevadores tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras del devanado secundario es mayor al del devanado primario. Transformadores eléctricos reductores. Los transformadores eléctricos reductores tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras del devanado primario es mayor al secundario. Podemos observar que cualquier transformador elevador puede actuar como reductor si lo conectamos al revés, del mismo modo que si un transformador reductor puede convertirse en elevador. Autotransformadores. Se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. La solución consiste en montar las bobinas de manera sumatoria. La tensión, en este caso, no se introduciría en el devanado primario para salir por el secundario, sino que entrará por un punto intermedio
de la única bobina existente. Esta tensión de entrada Vp únicamente recorre un determinado número de espiras Np, mientras que la tensión de salida Vs tiene que recorrer la totalidad de las espiras Ns. Transformadores de potencia con derivación. Son transformadores de elevación o reducción, es decir, elevadores o reductores, con un número de espiras que puede variarse según la necesidad. Este número de espiras se puede modificar siempre y cuando el transformador no esté en marcha. Normalmente la diferencia entre valores es del 2.5% y sirve para poder ajustar el transformador a su puesto de trabajo. Transformadores eléctricos de medida. Estos sirven para variar los valores de grandes tensiones o intensidades para poderlas medir sin peligro. Transformadores eléctricos de intensidad. El transformador de intensidad toma una muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario y lo reduce hasta su nivel seguro para medirlo. Su devanado secundario está enrollado alrededor de un anillo de material ferromagnético y su primario está formado por un único conductor que pasa por dentro del anillo. El anillo recoge una pequeña muestra del flujo magnético de la línea primaria, que induce una tensión y hace circular una corriente por la bobina secundaria. Transformador eléctrico potencial. Se trata de una máquina con un devanado primario de alta tensión y uno secundario de baja tensión. Su única misión es facilitar una muestra del primero, que pueda ser medida por los diferentes aparatos. Transformadores trifásicos. Debido a que transporte y generación de electricidad se realiza de forma trifásica, se han construido transformadores de estas características. Hay dos maneras de construirlos. Una es mediante 3 transformadores monofásicos y la otra es con 3 bobinas sobre un núcleo común. Esta última opción es mejor debido a que es más pequeño, más ligero, más económico y ligeramente más eficiente.